¿Cómo está yendo? ¿Problemas, ejercicios? Está todo simple. Bien. Vamos a continuar con el tema entonces de potencial. Habíamos ya hablado de potencial, ¿sí? Y hay que ahora ir precisando un poco más el concepto. A ver, habíamos llamado potencial a la relación que existe entre el trabajo, ¿no? O energía que se crea cuando se forma un sistema de cargas. Es decir, trabajo sobre la carga que se trae desde el infinito, teóricamente, y formar un sistema con la Q0, ya serían dos cargas, entonces formamos un sistema, se dice que estamos definiendo al llamado potencial. A ver, vamos a la pizarra para comenzar a concretar y hablar más de este tema que es importante, el potencial electrostático. Les había indicado, creo, en la anterior clase que hay dos conceptos que hay que manejarlos bien en electrostática para que podamos entender de una manera correcta los fenómenos electrostáticos, como bien decía, o si no, las descargas atmosféricas, que es un fenómeno natural. Entonces, estos dos conceptos, potencial electrostático que ya hemos iniciado, y estaría el otro que se llama campo eléctrico. Entonces, nosotros vamos a ir avanzando los dos de forma conjunta, ¿no? Primero el uno, después hacemos un poco de campo, después otro poco de potencial y otro. Es decir, llevamos en forma paralela. ¿Para qué? Para que ustedes vean cuál es la diferencia que existe entre potencial y campo. No es lo mismo. Entonces, eso quiero que vayamos precisando. Potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿sí? Y ahora vamos a ver campo, que es una magnitud vectorial. Entonces, en física 1 hemos hablado mucho de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Aquí ya estamos haciendo la primera magnitud, que es escalar, que es el potencial electrostático. Entonces, comencemos a ampliar esto del llamado potencial. Pasemos a una pizarra, a ver. Ya. Estamos compartiendo una pizarrita. A ver, hagamos un pequeño resumencito. Teníamos que una carga a la cual la suponemos fija, fíjense, Q0. Y decíamos de que en todos los puntos que rodean a la carga esta fija, al decir carga estamos hablando de partículas electrizadas, ¿no es cierto?, de áreas electrizadas, es decir, de cuerpos electrizados. ¿Sí? Entonces, el espacio que rodea a un cuerpo finalmente electrizado está formado por n puntos, ¿no es cierto? Entonces, cada punto de estos tiene potencial. Esa ha sido nuestra conclusión la anterior vez, ¿sí? La anterior clase. A ver, vean esto. Potencial en el punto P. Ahí está el punto P. Dice que es la relación entre el trabajo que se desarrolla al traer una carga desde el carga Q, era carga de prueba, desde el infinito, ¿no es cierto?, a una distancia finita de Q0. Por lo tanto, ese trabajo se mide en joules, la carga de prueba, la que traemos Coulomb,
Y esto tiene nombre propio, les decía que se llama voltio. Voltio. Bien. Y decíamos de que el llamado potencial no depende de la carga de prueba que traigamos desde el infinito hasta el punto P, ¿no es cierto? No depende de la carga de prueba, porque cuando reemplazamos aquí la energía potencial electrostática era K, Q0, que hemos visto en la anterior clase, Q, carga de prueba, distancia. Otra vez Q, fíjense aquí, esta, simplificamos y nos queda que K, Q0 sobre R0. Es decir, esta expresión no figura la carga de prueba. Por lo tanto, decimos de que si bien se hace el trabajo sobre la carga de prueba para llegar al punto P, finalmente el llamado potencial no depende de ella, ¿no es cierto? Ya en ese punto a donde han llegado ustedes, ya existe el llamado potencial, es decir, ya existen voltios, ¿no? Y en cualquier punto, como les decía, en cualquier punto, estos de aquí que he dibujado, en cualquier punto hay potencial, ¿no es cierto? En cualquier punto. Aplico la fórmula, depende de Q0, de la carga fija nada más, y de la distancia a la que hayan llegado. Entonces, este hecho nos hace caracterizar el espacio que rodea a un cuerpo cuando éste está cargado, es decir, cuando está electrizado. Y ya sabemos, ¿no? Cuando uno habla de cuerpos electrizados, quiere decir que el cuerpo que estaba neutro ha perdido o ganado electrones. ¿Quién ha hecho ese trabajo? La fuerza externa. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, finalmente, yo puedo hacer lo siguiente en el dibujo. Voy a hacer otro para no hacer el mismo. Fíjense, ahí está, 0. Yo puedo calcular el potencial a una distancia, vamos a poner R1, ¿sí? Aquí está el punto P. Vamos a poner de que esta sea una esferita pequeña, pero circular, ¿no es cierto? Una esfera. Entonces, mantengo el radio, ¿no es cierto? R1. Entonces, BP, ¿cuánto vale en este punto P, qué sé yo, punto 1, PP1, pongamos? ¿Cuánto vale? Bueno, directo la fórmula, ¿no? Q0, distancia a la que llegué, R1. Listo, ese es el valor en voltios a esa distancia. Ahora fíjense, ¿qué pasa? Hago otro punto aquí abajo a la misma distancia. Punto P sub 2. Entonces, si hago nuevamente el cálculo, fíjense, en el punto 2 es K, depende de la posición final. ¿Y cuál es la posición final? La R1. Sigue siendo R1. Es decir, el potencial en 1, en 2 es el mismo. Lo mismo puedo hacer si mantengo el R1. Fíjense, R1. En fin, puedo trazar n puntos que tengan el mismo potencial y formo una línea, ¿no es cierto? Una línea que tiene igual potencial, ¿verdad? Si quieren lo dibujo ya, uno todos esos puntos, fíjense, y voy a formar, obviamente, un círculo concéntrico con el otro. Fíjense. Que tiene el mismo potencial, es decir, B1 es igual a B2, ¿no es cierto? Finalmente, todos estos puntos es igual a B, el mismo potencial. ¿Y qué observo en el plano? Aquí me voy. En el plano estoy observando si he unido todos los puntos que tienen el mismo potencial y he formado una línea, un círculo, ¿no es cierto? Entonces digo de que esta línea formada se llama línea equipotencial.
¿Está claro, jóvenes? Cuando yo pregunte, ¿qué es una línea equipotencial para usted? Bueno, una línea se forma por un conjunto de puntos, pero resulta que estos puntos tienen el mismo potencial, ¿no es cierto? Entonces, una línea potencial es un conjunto de puntos que tienen el mismo potencial. ¿Puedo hacer varias líneas en ese espacio que rodea al cuerpo electrizado? Sí, varias líneas. Él dijo otra distancia, por decir. Ahí cito. Bueno, también encuentro el potencial alrededor, a la misma distancia, es la misma. Otra línea equipotencial. Quiero hacer otra línea equipotencial. Entonces, esta es la forma de representar el espacio que rodea a un cuerpo electrizado a través de líneas equipotenciales. Evidentemente que la línea que está más cerca a la carga Q0, ¿no?, es la que tiene más valor, tiene más intensidad, es decir, será el que tenga, qué sé yo, 1000 voltios. Me voy alejando, ya es un 500, me sigo alejando, 100, y así sucesivamente. ¿Cuál es la ley de variación? Creo que ya les he graficado eso. Aquí ponemos V, aquí ponemos distancia, y la ley de variación es 1 sobre R. Por lo tanto, es una curva de esta naturaleza, ¿no es cierto? Una curva suave. A medida que yo me alejo, el potencial es 0. Si me acerco, el potencial va creciendo, ¿no es cierto? Más cerca, más grande el potencial. En fin, ahí tienen ustedes el comportamiento en cuanto al valor. Y les decía de que este es un número, ¿no es cierto? Tiene un valor y una unidad de medida que se llama voltios. Una magnitud escalar. Solamente se la identifica con su valor, su módulo y su unidad de medida. Esa es la característica o la que hemos llamado en física 1 magnitud escalar. ¿Está claro, no, jóvenes? Sabemos lo que es línea equipotencial ahora. Bien. Dicho esto, fíjense ahora este otro concepto. Entonces, no se olviden, esto se llama potencial electrostático. Eléctrico o electrostático. Aquí vamos a ver otro concepto fundamental. Se llama campo eléctrico. Electrostático, como quieran. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿a qué vamos a llamar campo? Este concepto es más profundo, fíjense. Campo se llama, con la letra E mayúscula, a la relación que existe entre la fuerza que aparece cuando yo formo un sistema de cargas. ¿A cuál fuerza se refiere? Fíjense, voy a hacer con rojo. En el punto P, si toda una carga aquí de prueba, Q, entonces fíjense, positiva, repulsión, el solo hecho de llevar una carga de prueba en el punto P, aparece la fuerza de Coulomb. Fuerza de Coulomb. La relación que hay entre la fuerza de Coulomb sobre esa carga que llevan, de la carga de prueba, se llama campo eléctrico. Y es una magnitud vectorial, ¿no es cierto?, que tiene la dirección, obviamente, sentido de la fuerza de Coulomb. ¿Ya? Ahora bien, si yo reemplazo la fuerza de Coulomb en esta relación, fíjense lo que obtengo. Aquí arriba, la fuerza de Coulomb es igual a ¿qué?
Ya sabemos, K, Q0, Q sobre R0 o R al cuadrado, finalmente, ¿cierto? La ley de Coulomb. Entonces, al colocarlo acá, fíjense, me va a quedar fuerza de Coulomb K, Q0, Q sobre distancia al cuadrado. Ahora fíjense, aquí hay una Q más, una Q más, ahí está. Entonces, ¿ahora qué pasa? Simplifico. ¿Y qué me queda? Que el llamado campo eléctrico es igual a K por Q0, R al cuadrado. Y ahora aquí les hago la misma pregunta cuando hemos llevado potencial. El llamado campo eléctrico depende de la carga de prueba. No. No depende de la carga de prueba, porque al final se simplifica y fíjense, no depende. ¿Qué me dice esto? De que en ese punto donde ustedes sitúen la carga de prueba, ¿no es cierto?, ya existe el llamado campo eléctrico. Fíjense aquí, el potencial, cuando hemos definido energía potencial, está sobre la carga. Finalmente se simplificaba y me quedaba que el potencial no depende de la carga de prueba, sino que ahí en ese punto ya existe. Aquí es exactamente lo mismo. Al reemplazar la fuerza de Coulomb, fíjense, se simplifica y finalmente obtenemos lo que es el campo eléctrico. No depende de la carga de prueba. Eso quiere decir que en ese punto ya existe el llamado campo eléctrico. Pero como es un vector, ahora ya no es una magnitud escalar, sino una magnitud vectorial, es que la pregunta sale, ¿cómo dibujo el vector campo eléctrico? ¿Sí? Porque el campo va a reemplazar, ¿no es cierto? El campo va a reemplazar a la fuerza de Coulomb. Entonces, jóvenes, ¿cómo podemos dibujar el vector? Perfecto. Entonces, fíjense qué vamos a hacer para dibujar el vector campo. Vamos a agarrar una convención, ¿no? Fíjense, esta convención es la que ustedes tienen que tomar en cuenta para dibujar vectores campo. La carga que llamamos de prueba, la que traemos desde el infinito, ¿no es cierto?, teóricamente desde el infinito, y llevarla hasta acá, lo vamos a dar ciertas características, ¿sí? Primero va a ser un punto, es decir, puntual. ¿Sí? No vamos a estar dibujando ahí la carga de prueba, ¿para qué? Es un punto. Segundo, es positivo. La carga es positiva. Siempre. Porque hay también cargas negativas, ¿no? Sí. Para nosotros la carga de prueba siempre va a ser positiva. Perfecto. Otra condición. Que valga 1. Es decir, unitaria. Entonces, fíjense, si es unitaria, si nos vamos aquí, si vale 1, fíjense, o aquí, si la carga vale 1, en valor, el campo eléctrico es exactamente igual a la fuerza de Coulomb. Estaríamos reemplazando entonces a la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, fíjense, este vector se volvería campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces ya sabemos cómo la fuerza de Coulomb se vuelve vector campo eléctrico al adoptar esto. Y este nos permite, como les decía, dibujar los vectores. Porque ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Para una carga, aquí lo voy a hacer, fíjense, aquí está la carga Q0. Aquí está Q0. Una carga negativa. ¿No es cierto?
Aquí tenemos, en este caso, carga positiva. Aquí, carga negativa. Entonces, primero hagamos para la positiva, ¿sí? Lo voy a hacer con verde para que ustedes vean. Supongamos que un crucero carga positiva y yo les digo, dibuje el vector campo eléctrico aquí. Entonces, ¿cómo dibujo? Con este concepto. Entonces, voy a situar la carga de prueba puntual positiva y voy a aplicar la ley de Coulomb. Digo, positivo, positivo, repulsión. Entonces, está aquí. El vector E está así. Esto es E. E1, si quieren llamar. Aquí, sobre la misma línea equipotencial. Positivo, positivo, repulsión. Ahí está. Entonces, puedo trazar, fíjense, dibujar todos los vectores campos que correspondan a esa línea equipotencial. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta? Con este criterio. Positivo, positivo, repulsión. Y ese vector, que era la fuerza de Coulomb, se convierte en vector campo eléctrico. Lo mismo va a ocurrir aquí, fíjense. Yo les digo, en este punto que rodea crucero, que es una carga negativa, dibuja el vector campo eléctrico. Entonces ustedes sitúan la carga de prueba aquí puntual positiva, unitaria, etcétera, y aplican la ley de Coulomb. Positivo, negativo, atracción. Fíjense que había sido. Ahora ha cambiado el sentido del vector campo eléctrico. ¿Sí? Campo eléctrico. O sea, ¿qué se observa aquí? Se observa de que en el primer caso, las líneas de campo, las líneas o los vectores campos salen, ¿no es cierto? Y aquí, en el otro caso de la carga negativa, fíjense, entran. ¿Sí? Se dirigen hacia la carga negativa. Y aquí salen de la carga positiva. Por lo tanto, a esta imagen que se puede ver aquí en el plano, ¿sí? Se llama, nosotros lo llamamos en física, que los vectores divergen. Una palabra más interesante, divergen. Divergente, ¿han visto la película Divergente? Nada. Diverge. Y aquí, en campo eléctrico, fíjense, cuando la carga es negativa, no, entra. Entonces digo lo contrario a divergen, convergen. ¿No es cierto? Convergencia, aquí divergencia. ¿Está claro, jóvenes? Esa es la forma de dibujar vectores campo. Ahí está, para una carga positiva y para una carga negativa. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? ¿O todo marcha bien? Ya. Perfecto. Seguimos. Otra pizarra. Ahora sí. A ver. Para comenzar a diferenciar entre campo y potencial, vamos a dividir la pizarra. ¿Ya? Aquí vamos a poner potencial, electrostático, y aquí vamos a poner campo, electrostático eléctrico. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a ir haciendo para cada caso, tanto potencial como campo. Ya sabemos el concepto. Potencial eléctrico, veremos el valor. En campo eléctrico dibujaremos el vector. ¿Sí? Entonces ahora fíjense cómo vamos a comenzar a trabajar. Voy a dibujar ahora un sistema de cargas, ¿sí? Ya no una sola, sino un sistema. Es decir, dos carguitas. Aquí voy a colocar un Q1 y a cierta distancia
pongamos del mismo signo, un Q sub 2. Distancia R, listo. Exactamente el mismo caso lo ponemos aquí. Distancia Q sub 2. Ahí está. Vamos por el primero. Primer caso, inciso, qué sé yo, si quieren poner esta condición. Inciso A. Caso cuando Q1 es igual a Q2. Idénticas, igual a Q. Aquí lo mismo. Este caso vamos a analizar en particular y después vamos a ir viendo otros. Bien. Entonces, dado el sistema de cargas, supongo que está fijo. Hasta el momento yo sé de que en todo este espacio que rodea ahora a un conjunto de cargas, ¿no es cierto? En todo este espacio, en cualquier punto, hay las dos propiedades que hemos asignado al espacio. Está el campo eléctrico y el potencial electrostático. ¿Sí? En cualquier punto. Bien. ¿Qué quiero hacer? Quiero encontrar el estado de potencial justo en el medio del eje que une estas dos partículas, aquí en medio. AR sobre 2. Punto P. Punto P. Primero potencial. Quiero encontrar el valor. Entonces, ¿cómo voy a actuar cuando hay ya más de dos cargas, ¿cierto? Bueno, para potencial, simplemente voy a hacer una por una. Es decir, potencial en el punto P, el Q1 va a provocar un potencial a esta distancia, a la distancia R sobre 2, en todo caso, porque es punto medio. Entonces digo, B1, K, Q1 sobre ¿qué? Distancia R dividido 2. Ese es el potencial que provoca la carga 1 en P. Me salió 100 voltios, qué sé yo, ya está. Ahora hago el cálculo, me olvido de la 1, voy a la 2. La 2 también provoca su potencial en el punto P. Lo voy a llamar B sub 2. K, Q sub 2, distancia la misma. La mitad. Entonces, digo yo, el estado final del potencial en el punto P va a ser definitivamente la sumatoria, ¿no es cierto?, de los potenciales que origina cada carga en el punto. Es decir, B1 más B2. Suma algebraica, ¿no es cierto? Y si resolvemos con esta condición, fíjense, los potenciales son iguales. Por lo tanto, el resultado final va a ser 2 veces cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Por decir, el B1 me dio 100 voltios, el B2 también tiene que darme otra vez, por la simetría del dibujo y de la carga, también 100. Resultado final, 200. Es la suma algebraica, fíjense, es lo más fácil que hay. Bien, el mismo ejemplo. Ahora les digo campo eléctrico. Yo quiero saber en el mismo punto también campo. ¿Cuánto vale el campo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Exactamente igual, ¿no es cierto? Con la advertencia de que este es un vector. Entonces, lo primero que se me ocurre es dibujar los vectores campo en el punto P, debido a las cargas. Primero a la 1. Entonces voy a hacer con rojo. Digo, me olvido de la 2, hago 1 por 1. Q1 en el punto P, a esa distancia R sobre 2, no se olviden a R sobre 2, ¿sí? Se genera ahí un vector cuando yo coloque la carga de prueba puntual positiva unitaria. Entonces digo, en el punto P, positivo, positivo a repulsión. Ahí está. E1. Inmediatamente ustedes dicen, ¿cuánto vale? Bueno, es la fórmula final. K, Q1, que es Q finalmente, dividido R sobre 2. ¿Ya está? Eso es E1. Fíjense, así de simple.
Sigo ahora. Me olvido de la 1. Ahora tomo la 2. También es positiva. Están a la misma distancia, fíjense. Entonces digo, positivo. Positivo, dibujo el vector que le corresponde. Sería el E2. Fórmula, si quieren, es lo mismo, ¿no es cierto? Sobre R sobre 2. Como las cargas son iguales, ¿cuánto voy a tener el campo en el punto P? Debo sumar los vectores, E1 más E2. Pero con la acotación de que esta es una suma vectorial. Y si es vector, fíjense, en este caso son coincidentes, ¿cuánto me da en el punto medio el campo? 0. 0, pues. Uno en un sentido, otro en otro sentido, entonces 0. ¿Cómo debe ser el potencial? Lo contrario, ahí tiene valor el potencial. 2 veces, cualquiera de los dos. En cambio aquí, el campo es 0. Cuando se cumple esta condición. Esta condición. Entonces, el potencial, fíjense, ustedes pueden decir que en ese punto es máximo, pero el campo eléctrico no, el campo eléctrico es 0. Entonces ya se están dando cuenta, ¿no es cierto? Campo eléctrico, una magnitud vectorial. La suma tiene que ser vectorial. En cambio, en potencial es la suma algebraica. Bien, para no seguir dibujando, porque quiero pasar a otro, vamos a hacer este otro caso. Ahí nomás, fíjense, B. Caso en que la carga Q2 sea negativa. Fíjense este caso. ¿Sí? Fíjense, si la carga Q2, vamos a verlo, ¿sí?, es negativa, ¿qué va a ocurrir al potencial en el punto P aquí? Jóvenes, ¿quién dice? ¿Cuánto va a valer ahora el potencial? ¿Cuánto vale el potencial en el punto P si la carga es negativa? Claro. ¿Por qué? Porque el B2, fíjense, el B2 va a cambiar. El B2 va a ser K, pero Q2 es negativa, por lo tanto hay que llevarla con su signo. Menos Q2 distancia sobre 2. ¿Sí? Entonces, al sumar con B1, como son iguales, porque es simétrico, se hace 0. ¿Ya? Ahora vamos al caso B de campo. La misma condición, menos Q2. ¿Cuánto es el campo? Les pregunto. ¿Qué opinan? ¿Con vectores qué tengo que hacer? ¿Va a ser 2 veces uno de los campos? Correcto. Pero fíjense cómo demuestro eso. Lo demuestro así, fíjense. Dibujando hay que demostrar eso, lo que acaba de decir. Más y este es menos. Fíjense, aquí está. Voy a dibujar para el 1, positivo en el punto positivo del Q1, repulsión. Este es el E1. Ahora con rojo voy a hacer positivo la carga de prueba, negativa la Q2, atracción. Ahí mismo está. Está, fíjense, el E2. Por eso su compañera dice que es la suma vectorial 2 veces cualquiera de los dos, E1 o E2, porque es el mismo porque las cargas son iguales. Claro, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, están viendo claramente la diferencia que hay entre potencial y campo. ¿No? Fíjense, en el caso B, el potencial es 0. No hay potencial justamente en el centro. Aquí, en el campo, no, más bien ahí el campo es máximo. Será al revés del potencial.
¿Sí? A ver, les hago otra pregunta para potencial electrostático. Ahí está la figura. Y les pregunto, aquí justo en el medio, por esta simetría que les decía, se hace 0 en el caso B. Y la pregunta es inmediata. ¿Habrá otro punto que no sea este de aquí del medio donde el potencial sea 0? ¿O habrá varios puntos o finalmente habrá una línea donde el potencial sea 0? ¿Qué opinan? Varios puntos, sí, sobre la línea del punto. ¿Dónde estaría esa línea? Sobre el eje Y. Perpendicular. En el vertical. Ajá. Correcto. Entonces estaría, fíjense, para todos estos puntos, formarán finalmente una línea perpendicular a X, si quieren, según Y, como decían. Ahí el potencial es 0. Para el caso estamos hablando 2 para este, ¿no? ¿Está bien? Bien. Sigamos avanzando, jóvenes. Vamos a hacer otra pizarra. A ver, ahora veamos para cargas distintas y no un punto sobre el eje. A ver, sigamos. Otra vuelta, coloquemos aquí. Potencial campo. Ya. Ahora fíjense esto. Yo tengo dos cargas. Colocaremos así. Más menos. Ahí está R. Y aquí está Q sub 1 y aquí está Q sub 2. Y es lo mismo. ¿Sí? Ya. Ahora, cargas distintas. Si quieren hacer eso, Q sub 1 distinta que Q sub 2. Q sub 1 es distinto de Q sub 2. Cualquier valor puede tener. Ahora, yo les digo, quiero calcular el potencial en este punto P. Lo mismo aquí. Punto P. Ahí quiero saber potencial y campo. Hagamos potencial primero. Perfecto. Potencial en el punto P. Hago el 1. Va a provocar esta carga un potencial positivo ahí en P, llamado K, Q1, distancia R1. La distancia de la carga al punto. Entonces, este tendrá que ser la distancia R1. Ya está. B sub 2. B sub 2. K. Pero ahora fíjense, es una carga negativa. Tengo que llevarla con su signo. Menos. Q sub 2 sobre distancia, tendrá que ser la R2, la distancia de Q2 al punto. ¿No es cierto? Finalmente, el estado del punto P, ustedes dirán, una suma algebraica es P1 más el P2. Listo, con su signo, todo así, ya está resuelto el problema. El valor en el punto P será positivo o negativo según qué carga sea la más, qué partícula se haya electrizado más, ¿verdad? Por la Q sub 2 es 20 microcoulombs, la otra es 5, entonces seguro que les va a dar el potencial en P negativo. Entonces eso es más que fácil. Suma algebraica. Vamos al otro. Campo eléctrico, en el mismo punto. Esta es la distancia R1 y aquí estaría la distancia R2. Entonces hagamos primero para la 1. Coloco en el punto P la carga puntual positiva, etc. Positiva, repulsión. Correcto, repulsión. Ahí está, E1. Me olvido ya de esta, ahora hago con la 2. Positiva la carga de prueba en el punto P, negativo a atracción. E2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el campo resultante en el punto P? Es una suma vectorial. Pero de vectores, así le pongamos vectorial.
vectorial. ¿Sí? ¿Y cómo sumo dos vectores? Ah, estamos volviendo otra vez a la... como hacíamos con la fuerza de Coulomb. Sumatorias, encontrar la resultante y por el método que ustedes deseen. Y tenemos, ¿no es cierto? Para dibujar la regla del paralelogramo. Bien. Y finalmente hacemos, esta es la resultante, NP. Esa. ¿Se dan cuenta cómo sacar o cómo dibujar? Porque es fundamental en campo dibujar el vector campo. En todo caso es un campo resultante. ¿Sí? Porque cada carga genera en el punto un vector. ¿No? E1 será para la carga Q1, E2 será para la carga Q2. Su fórmula de cálculo inmediata, ¿no es cierto? E1 a Q1, distancia R1, pero ahora al cuadrado. No es así nomás, ¿no? E2K Q sub 2, pero R2 al cuadrado. Este es el módulo de estos vectores. Ahora hay que buscar el EP resultante. Cualquier método, repito, van a emplear en calcular el resultante. Pero esta es la forma de dibujar. ¿Sí? Otro punto, por ejemplo, quiero yo hacer, qué sé yo, otro punto aquí. Aquí en medio, si quiero. Ahí quiero hacer un punto. Quiero dibujar el vector. Ah, ya. Hago positivo, positivo con la 1, pues repulsión. Positivo, negativo, atracción. Resultado final, el paralelogramo, ahí está. Este es el vector. Entonces, en cualquier punto puedo dibujar los vectores que correspondan. ¿No? Con módulo, saco el módulo y dibujo el vector. En cambio aquí, si tengo acá simplemente es distancias, ¿no? Tengo por aquí, donde ustedes quieran, tengo que tener datos de distancia, de la carga al punto. Y así resuelvo el ejercicio. Ya, vamos bien. A ver, planteemos uno y después la demos de tarea. A ver, otra pizarra. Por el momento hagamos un pequeño alto para campo eléctrico. Nos dediquemos ahora a potencial electrostático. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto. Un sistema de coordenadas X y Y. Vamos a situar aquí una carga acá. Hagamos, qué sé yo, otra por acá, otra por acá, otra por aquí. Demos signos de la carga. Esta que sea más, esta que sea menos, este que sea más y esta que sea menos. ¿Está bien, jóvenes? Fíjense, tenemos ya un sistema de 4 cargas. Podemos hacer así. Q sub 3 y Q sub 4. Distancias. R12, dato. R23. Y finalmente R24, datos. Podemos colocar aquí, datos. R23 y R24. Ya. ¿Qué más? Dado el sistema de cargas, de 4 cargas ahí fijas que suponemos, y les pido calcular el potencial final del punto
central aquí, punto 1, punto medio es, ¿ya? Entonces, punto, lo voy a poner aquí como P1. Ahí quiero saber yo el potencial en el punto 1. Después podemos ver otro punto, pero a ver, ¿cuál va a ser el criterio de resolver? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, nuestra conclusión es que el potencial en BP1, es igual a una sumatoria de los potenciales que cada carga origina en P, desde I igual a 1 hasta I igual a 4. Sumatoria, ¿no es cierto? Algebraica de los potenciales. Entonces, comienzo a hacer eso. Es decir, uno por uno. Primero, B1. ¿Cuál es B1? Es el potencial que genera la carga Q1, que es positiva, fíjense. ¿Sí? ¿Sobre qué distancia? Sobre la distancia del punto a la carga. R1 lo voy a llamar. Fíjense. R1. De Pitágoras puedo sacar aquí la distancia, ¿no es cierto? Dada los otros datos, ahí está. Ya está B1. Voy a B sub 2. K, Q sub 2, fíjense, Q sub 2 negativo, entonces debo actuar con el signo negativo. ¿Sí? No hay que olvidarse el signo, con su signo. Distancia. ¿Cuál es la distancia? Esta. Es R23 dividido 2 porque es punto medio. Ya está, B2. B3. B3 va a ser negativo también. La otra mitad. Por último tenemos B4. Positivo, porque es positiva, en el punto es positiva, K4. ¿Qué distancia de 4? ¿Cuál es la distancia? La puedo sacar del dibujo, ¿no? Conozco datos, la 2, 3 dividido 2, ya está ahí. La otra 2, 4, Pitágoras, ya está de 4. Listo. ¿Y luego qué hago? La sumatoria. Con su signo. Y es resuelto el problema. Entonces, el potencial es un parámetro fácil de calcular porque es una suma algebraica. Lo único que tengo que respetar que es el signo de la carga. ¿Estamos, jovencitos? Fácil, ¿no es cierto? Bien. Vamos a hablar entonces de BP1. Vamos a dar datos, fíjense. Este que sea un micro coblón, el otro 2, otro 3 y el otro 4 microcoblón. Para que hagan de tarea. El R12 que sea, qué sé yo, 50 centímetros. Habrá que llevarlo a metros. El R23 que sea, qué sé yo, 30 centímetros. Y finalmente el R24 que sea 20 centímetros. Esta es la tarea, jóvenes. Voluntario. El que quiere hace, el que no quiere no hace. Ahí están todos los datos. Les pido potencial en el punto P1. Además de esto, ¿qué es lo que quiero? Quiero saber
otro potencial más, en 8 puntos. Fíjense. Quiero saber aquí, en este otro punto, en el medio también de R12, punto 2. Quiero que me saquen el potencial en el punto 2. Procedimiento lo mismo. ¿Cierto? Ahí está. Por lo menos 2 puntos hagamos. Porque puedo pedirles aquí, fíjense, aquí que quiero, o sea, aquí, en fin, tengo que sacar distancias y demás cosas. El tema es que potencial es sumamente fácil. Bien, entonces esto queda de tarea, jóvenes. Hagan, porque si no, no van a adquirir esa destreza de hacer rápido la cosa, ¿no es cierto? Cuando se presenta por primera vez, ya uno demora siempre hasta fijar bien la figura y todo eso y manejar su calculadora, ¿no es cierto? Porque hay exponenciales aquí, no se olviden de K. 9 por 10 a la 9. No se olviden de micro, 10 a la menos 6. Entonces hay que ver eso. ¿Qué más? Ingeniero, el punto 2 igual es punto medio entre la carga 1 y la 2, ¿no? Sí, todos son puntos medios, ¿no? Ya, ingeniero. Para no olvidarse, pongamos así. El P1 y el P2, puntos medios. Se refiere a que está a la mitad de ambas cargas, ¿no? Ya, entonces eso me traen de tarea. Pero yo quiero ver todavía un concepto más. A ver, una última pizarra. Fíjense esto, para que relacionemos con la práctica, ¿no es cierto? O digo, con la realidad. Fíjense esto. Yo tengo una carga. Digamos positiva, ahí está. Puedo trazar una línea equipotencial, varias, las que quiera, ¿sí? Y ahora les digo lo siguiente. Quiero que calculen el potencial en este punto. Ustedes dicen, ese punto R1, es P1. Dicen, BP1 inmediatamente, ¿no? K, Q, 0, distancia 0. Ahora les digo, calculen el potencial aquí, que es este otro punto, P2. Ustedes también dicen, la distancia es esta, es R2. Entonces dicen BP2, Q0 sobre R2. ¿Sí? Entonces hay 2 puntos, ¿no es cierto? O más puede haber. Entonces yo puedo decir de que BP1 menos el BP2, el mayor del menor, porque sabemos que cuando estoy cerca de Q0 el potencial es más alto y si estoy más lejos de Q0 el potencial baja. Por lo tanto, puedo hablar de esto, de BP1 menos BP2 me va a dar un cierto delta B. ¿No es cierto? Dependiendo cómo salga el cálculo. Es decir, hablo de lo que se llama DDP. Diferencia de potencial. Esto se llama diferencia de potencial cuando hago la diferencia precisamente entre 2 puntos que tienen distinto potencial. ¿Cierto? Se habla de diferencia de potencial. ¿Sí? Ahora fíjense, vamos a hacer un caso para ver cómo anda de conocimientos. Yo voy a elegir un punto aquí, 3, peso 3. Y les digo, encontrar la diferencia de potencial BP2 menos BP3. ¿Cuánto es? 0. ¿Por qué 0? Porque está en la misma línea. Porque está Por en el mismo radio. ¿Cómo se llama esa línea?
En una línea equipotencial. Línea equipotencial. Claro, línea equipotencial. Y sabemos que las líneas equipotenciales están formadas por puntos que tienen el mismo potencial. Por lo tanto, cuando yo haga esto, me va a dar 0. ¿No es cierto? 100 menos 100, 0. Entonces, esa es la respuesta correcta. Si yo me muevo, fíjense, con una carga de prueba de un punto P2, como es aquí, P2, y me muevo a otro punto P3, pero sobre la misma línea equipotencial, la diferencia es 0. ¿No? La diferencia de potencial es 0. ¿Por qué? Porque el potencial es el mismo. Yo tengo que hacer, para que haya diferencia potencial, tengo que hacer, por decir, P4. Tengo que hacer, qué sé yo, P3 menos P4. Ahí sí va a haber diferencia de potencial, porque el P4, el punto 4, está en la línea, ¿no? Distinto potencial que el otro. Entonces ahí sí va a haber diferencia de potencial delta B. Bien. Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a dar aquí, negro, aquí está. Fíjense, cuando estamos en casa, CETAR nos provee 2 puntos, ¿no es cierto? Porque a la casa entran 2 cables, no entran, ¿por qué no entran 3, 4 o 1? Entran solo 2. Entonces, fíjense, a la casa entra un conductor, un cable, se llama B, y entra otro que se llama N. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, me están dando 2 puntos, un punto y otro punto, un punto B y otro punto N. El B se llama vivo y el N se llama neutro. ¿Ya? ¿Y qué hace CETAR? CETAR, el neutro, lo conecta a la Tierra. La Tierra tiene potencial 0 voltios. La Tierra, nuestro planeta, es una que debido a su gran masa, ¿no es cierto?, absorbe todo y no se electriza, ¿no es cierto? Por lo tanto, neutro, por eso se llama neutro, potencial 0. En cambio, el vivo, no, el vivo, tiene 220 voltios. Si hablamos de diferencia de potencial entre Bn menos el B o el BB menos el potencial Bn, estamos hablando de 220, menos 0, porque el potencial es el neutro, 0 voltios, y me quedan 220 voltios. Entonces, CETAR nos está entregando una diferencia de potencial de 220 voltios para que funcionen los equipos, el televisor, qué sé yo, la estufa, la heladera, la plancha, etcétera, etcétera. 220 voltios. ¿Estamos, jóvenes? Así nos entrega CETAR. Por eso, dentro de la casa, ustedes van a ver plaquitas así, que tienen 2 puntitos ahí así, ¿no? Se llaman enchufes, se llaman tomacorrientes. Aquí se enchufa la heladera, incluso ahora llega un tercero aquí, otro más, ¿no? Ese se llama de protección de tierra, eso vamos a ver más allá cuando veamos corriente eléctrica. Pero estos son los tomacorrientes, tomacorrientes. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, sigamos analizando el potencial. Decimos de que a ver, ya, charlemos un poco ahora. Ya está todo esto, ¿no? No se olviden, el resumen sería la tarea. ¿Cómo dibujamos? Inge, disculpe, dice que Sí. a mi compañera se le fue un rato al internet. ¿Será que le puede aceptar? Pero ya es demasiado tarde.
¿Para qué vamos a aceptar ya? ¿Ah? Jennifer, ya está. Entonces, fíjense, estamos viendo el resumen que hemos hecho, cómo dibujar ambos casos, energía y potencial, bien. Que hemos visto las definiciones, etcétera, cómo se dibujan vectores, potenciales, etcétera, etcétera. Y finalmente estamos en diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces ahora no compartir y veamos, les decía que podemos conversar un ratito. Ya. Bien. Con estos dos conceptos que tenemos definidos como ser potencial y campo, para el mismo punto, ¿no? Para el mismo espacio que rodea un cuerpo electrizado, nos permite, como decíamos hace un momento, de que explicar un fenómeno meteorológico, podemos decir, ese fenómeno, como es la descarga atmosférica. ¿Cuál va a ser Q0 para nosotros? Las nubes, ¿no es cierto? Las nubes es la carga para nosotros. Ustedes dirán, ¿y cómo se electrizan las nubes? A ver, ¿quién tiene alguna teoría de cómo se puede electrizar una nube? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se electriza la nube? Podría ser por la fuerza externa del viento. Puede ser. ¿Qué más? Por las cargas que llevan las nubes, Inge. Las cargas en las nubes son neutras, o sea, todo es neutro. Inicialmente una nube es neutra, pero de pronto se electriza. ¿Cuál es la causa? Habíamos preguntado, unos han opinado que la fuerza del viento. ¿Qué más? Ingeniero, ¿Qué tal otro vez puede factor? ser que al estar en estado gaseoso, las moléculas están más activas y por eso empiezan a electrizarse al chocar entre sí y ahí se electrizan. Ya, puede ser, sí. Al haber rozamiento entre ellas. Ya, Inge, si es que la nube está cargada con gotas de agua, por ejemplo, la fricción entre ellas puede provocar que se electricen. ya. Fíjense, el resumen tiene que haber una fuerza, ¿no es cierto?, de fricción o frotamiento entre materiales. Es el video 1 que habíamos puesto, ¿no? Tiene que alguien frotar los materiales. En este caso, las partículas de agua en suspensión, pequeñas partículas forman las gotitas, las nubes. Entonces tendría que haber fricción entre ellas, ¿no? O entre otros cuerpos. Entonces, para que exista eso, fuerza externa. Fuerza inicialmente puede ser el viento, ¿no es cierto? El viento, pero si uno se va a pensar cómo se origina el viento, ¿quién me dice, a ver, qué es el viento? El viento es una masa, ¿no es cierto?, de atmósfera que se mueve de un lado a otro. ¿Pero quién lo mueve? Jóvenes. La diferencia de presiones de la atmósfera. Correcto. La diferencia de presión, fíjense que ocurre en la atmósfera, puede originar movimientos de masas de nubes que se van de un lado a otro. Ahora, ¿quiénes generan esa diferencia de presión? Bueno, los rayos del sol, no se olviden de eso. La luz incide sobre las moléculas de la atmósfera, las calientan. Entonces hay zonas calientes que se llaman otras frías, es decir, zonas de alta presión y zonas de baja presión. Entonces la diferencia de presión hace que se muevan las nubes de un lado a otro, choquen entre ellas. A eso se llama termodinámica de la atmósfera, que es un fenómeno natural, ¿no es cierto? El viento existe. Los rayos. Entonces, podemos decir que la termodinámica de la atmósfera, ustedes son químicos, van a llevar termodinámica, la materia de termodinámica, y van a ver los procesos térmicos ahí. Entonces,
Eso origina definitivamente fricción, frotamiento, y las nubes se electrizan, y justamente en estas épocas, ¿no es cierto?, de tormentas que llamamos. Entonces ahí está crucero. Y si nos acercamos hacia su crucero, vamos a sentir la fuerza del campo eléctrico, o si quieren, el potencial, ¿no es cierto? Cuando acerquemos ahí una partícula electrizada, vamos a ver la fuerza del Coulomb que aparece. Y está presente en todos los puntos que rodean a la nube, en todo caso, en el espacio. Por lo tanto, si estamos muy cerca de la nube, fíjense que hay potencial, hay voltios, miles de voltios. Si nos acercamos mucho, qué sé yo, no se sabe exactamente cuánto de voltaje puede tener una nube, ¿no es cierto? O cuánto puede llegar, porque hay nubes que se cargan más o menos, etc. Se estima que una está sobre los 700.000 voltios, jóvenes. 700.000 voltios hay en la nube. Entonces, si nos acercamos, ojo, potencial elevado, muy grande. ¿Qué más es grande? El campo eléctrico, el vector campo, que no se olviden que es campo, es fuerza sobre una partícula de prueba. Entonces nos acercamos, el vector comienza a crecer cada vez más. Si nos alejamos, el vector chiquitito, no pasa nada. Entonces todo ese espacio, se habla de un espacio vectorial. Han hecho mención, tal vez en álgebra, cuando han llevado espacios, ¿no?, vectoriales. Es un campo lleno de espinas así, ¿no es cierto? Son vectores. Si es carga positiva, salen los vectores. Si es cargas negativas, entran los vectores. Convergen o divergen. Entonces, fíjense, estos dos conceptos combinados, ya vamos a ver más allá la relación que existe matemática entre ambos, porque los conceptos son distintos. Se puede explicar perfectamente por qué se produjo la descarga, el rayo, porque de pronto la nube está cargada, muy electrizada, y después se produce la descarga. Y ya vamos a ver cuáles son esas condiciones para que se produzca el rayo, es decir, descarga de conceptos que estamos desarrollando. Ya veremos algún video también que les pueda buscar ahí para que lo puedan ver. Bien, ese es todo de esta clase. Queríamos siempre que sepan ustedes el concepto de campo y de potencial para comenzar ya a hacer laboratorios. La otra semana se comienza a hacer los laboratorios. Preguntas, jóvenes. Estoy a su disposición. Tenemos un par de minutos más para charlar. ¿Nada? Entonces ustedes sigan viendo el texto hasta donde llegamos, ¿no? Lean campo eléctrico, ahí está como está. Hay unos gráficos ahí interesantes que vamos a verlos conmigo ya luego. Y hagan especialmente la tarea, joven. Hagan, practiquen. Lo que yo les doy, repito, siempre es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para pasar el puente. Entonces, lo ideal es hacer más, doble, triple, ¿no? Seguir haciendo problemas. Ahí les decía que en los textos, cada capítulo al final aparecen preguntas, aparecen problemas, etc. Hay que tratar de resolver eso. Así van a adquirir la destreza suficiente, ¿no?, para aprobar física 3, no van a tener ningún problema. Bien. Nos vemos la próxima clase, jovencitos. Próximo martes, teoría, ¿no? Martes y jueves. Está bien. Si no tienen preguntas, nos podemos despedir. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Ingeniero. Ya. Hasta luego, ingeniero. Ya.
Hasta luego, jovencitos. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge. Ah, Inge. adiós. Gracias, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, hasta luego.